Arquitecto Pablo, muy buen día otra vez. Hola. El día de hoy vamos a conocer un poco sobre el March. Platícanos por favor sobre el programa. Bueno, March es una escuela de posgrado en donde se ofertan títulos de máster y posgrado orientados a profesiones creativas, ¿no? Entonces, son programas que están pensados para formar a personas que acaban sus estudios o acaban de terminar sus estudios en arquitectura, en diseño, o profesionales que ya están totalmente introducidos en su sector y que lo que buscan es un poco actualizar conocimientos, reciclarse, conocer las nuevas tendencias, etcétera, etcétera. Entonces, nada, pues es una escuela la cual oferta, como digo, titulaciones de posgrado y de máster, ¿no? Tenemos 3 títulos de posgrado y 2 títulos de máster. Los títulos de posgrado se centran, uno en arquitectura aplicada, otro en diseño e innovación digital y otro en arquitectura industrializada, que va muy de la mano de este proyecto que estamos desarrollando en el estudio de New Houses y que también pudisteis filmar en otro vídeo. Excelente. ¿Qué duración tienen los programas de posgrado y máster? Claro, los programas de posgrado son más cortos, tienen una duración de 6 meses de docencia y de 9 meses o sea, 3 meses más para el desarrollo del proyecto final, por lo tanto, un total de 9 meses. Y los programas de máster tienen una duración de 12 meses, ¿no? Excelente. Está muy bien porque son breves también, o sea, Sí. No... Sí, además están totalmente pensados para que sean compatibles con el ejercicio profesional, ¿no? Son programas que se basan en una metodología HyFlex, ¿no? Altamente flexible. Lo que buscan es que justamente se tiendan puentes entre el mundo académico y el mundo profesional, y una de las formas de hacerlo es que desde el primer momento nuestros estudiantes, puedan también compatibilizar su formación académica con una formación práctica, ¿no? Nosotros ofrecemos 3 posibilidades para seguir el programa. La primera es presencial, la segunda es semipresencial y la tercera es íntegramente en línea, ¿no? ¿En qué se diferencian? Pues evidentemente la presencial exige que al menos en un 80% de las sesiones los alumnos acudan a clase. La semipresencial se pacta entre alumno y institución, ¿no? Es decir, yo voy a acudir a estas sesiones y a estas otras no voy a acudir porque tengo una oficina en mi país y no puedo asistir, ¿no? Y en tercer lugar está la online, que es íntegramente online y que debido a esto justamente no incluye los viajes, que es una de las partes que tenemos en el propio programa, ¿no? En los propios programas. Excelente. Muy bien. Entonces, en este edificio es donde se llevan a cabo algunas de las clases presenciales. En efecto, sí, es parte también de este conjunto del Espai Alfaro, es justamente donde originariamente se encontraba el estudio del escultor, y ahora mismo aquí nosotros lo que tenemos es el espacio convertido en aula, ¿no? Buenísimo. Que ya se puede ver la filosofía del despacho, ¿verdad? En la escuela también. Sí, de hecho nosotros una de las cosas que pensamos es que igual que otras escuelas de posgrado, de otras titulaciones, se vinculan con justamente, por ejemplo en el caso de la rama de la salud, con clínicas, para nosotros era fundamental también y le daba muchísimo más sentido vincular esta escuela de posgrado con un estudio de arquitectura, y en este caso lo hicimos con nuestro estudio de arquitectura, ¿no? Entonces el estudio nosotros lo tenemos en la planta superior, es decir, hay una comunicación directa. Los estudiantes conocen a nuestros compañeros dentro del estudio y pues cuando quieren tutorías, cuando tienen dudas, etcétera, etcétera, la implicación del estudio es tan grande que siempre pueden acudir a la gente del equipo para pues conocer mejor el funcionamiento de un estudio desde dentro, resolver esas dudas que tienen en ese momento puntual, etcétera, etcétera. Que yo creo que la educación está cambiando, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. O sea, esto es un modelo educativo que evidentemente no puede obviar la parte teórica porque también es importante, pero que se basa mayoritariamente en el ejercicio de la práctica. Sobre todo porque un poco es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Es decir, al final el objetivo tiene que ser que las personas que se forman con nosotros accedan a ese campo profesional que les interesa, o si ya están dentro de ese campo profesional, que puedan mejorar
lo que necesitan, ¿no? Claro. Sí, y yo creo que para allá es el futuro de las universidades. Las universidades cada vez van a ser menos teóricas, menos, Totalmente. ¿verdad?, en salón de clases, y vas a estar, yo creo que 1 o 2 años primero, y todo lo demás va a ser en oficinas, ¿verdad? Totalmente, En el totalmente. campo. De hecho, nosotros lo que sí que notamos es que justamente, bueno, pues hay cada vez un interés mayor en que lo que nosotros primero impartimos desde un punto de vista de la teoría, luego ellos lo puedan ver desde ese punto de vista de la práctica. Y para ello una de las cosas que hacemos es que nosotros ofrecemos, además de toda la docencia, visitas a obra para que conozcan de primera mano cómo se llevan a cabo pues justamente todo esto que hemos estado viendo en el aula, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí nos encontramos con que en la escuela, cuando te formas, una de las cosas que menos haces es justamente visitas a obra. No sé si pasa allí también. Claro. Entonces, eso justamente, pues cuando sales de la escuela, quizás es una de las cosas que más te ayuda, ¿no? Es decir, oye, voy a hacer un máster, voy a hacer un posgrado, en el que además de toda la información, todo el conocimiento que me van a aportar, también me van a permitir que yo pueda hacer el seguimiento de una obra y además no solo eso, sino con un profesional que me va explicando por qué se toma esta solución y no se toma esta otra, ¿no? Excelente. Y es que ese es el conocimiento invaluable. Uh-huh. ¿Y qué maestros pueden llegar a tener ese curso en el March? Bueno, pues quienes estudian con nosotros empiezan el curso, estos últimos años han empezado el curso con una ponencia de Emilio Tuñón, que ha sido recientemente Premio Nacional de Arquitectura. También tenemos la participación de Manuel Aires Mateus. Además, según qué programa, en el programa March Advance también se incluye un workshop en su estudio, ¿no? Es decir, los estudiantes pasan una semana en Lisboa desarrollando un proyecto dirigido por el propio Manuel Aires Mateus. Increíble. También tenemos a Barocci Veiga, tenemos a Juan Domingo Santos, tenemos al estudio de Souto de Moura, al estudio de Álvaro Siza. Tenemos a RCR Architectes también en el programa March Advance, a Fran Silvestre, por supuesto, que es el director de nuestros programas. Bueno, la verdad es que el curso busca nutrirse muchísimo del conocimiento de profesionales de reconocido prestigio que han adquirido y conseguido desarrollar proyectos en campos bastante diversos, ¿no? Porque en realidad pues nosotros sí que podemos aportar a lo mejor, por ejemplo, una visión que se centra más en proyectos de carácter residencial, pero luego puede venir otro estudio, como es el caso de Barocci Veiga, y explicar un poco cuál es la metodología que siguen a la hora de poder presentarse a concursos, que es yo creo que el mayor éxito que ellos tienen como oficina, ¿no? Luego, por otra parte, también en el campo del diseño, pues contamos con también profesionales de reconocido prestigio, tanto en el diseño de producto como en el gráfico, ¿no? Entonces, pues viene Nacho Lavernia, que es Premio Nacional también de Diseño, Pepe Jimeno, que lo fue hace unos pocos años, contamos con The Bain, que es un estudio creativo que, bueno, pues se mueve mucho dentro del campo del cine. Contamos también con Iván Ramón, que es un diseñador gráfico que también ha recibido muchos premios, ¿no? O sea, en realidad buscamos que el aporte que reciben nuestros alumnos sea de gente que bueno, pues, ha desarrollado proyectos los cuales les han traído éxito y evidentemente responden a una fórmula, ¿no? A unos patrones, a una metodología de trabajo que puede ser muy enriquecedora para ellos, ¿no? Entonces, bueno, como te comentaba, todo esto se complementa también con el conocimiento de nuestro propio estudio, en donde, bueno, pues otros temas, ¿no? Sí que se van desarrollando de manera pormenorizada, ¿no? Para que, oye, esta parte, por ejemplo, la parte de la comunicación, ¿cómo se hace dentro de un estudio? Pues se hace de esta manera, o proponemos hacerla de esta manera, ¿no? La parte de investigación, proponemos hacerla de esta otra manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ellos también van desarrollando un proyecto, ¿no? Un proyecto final, que lo eligen ellos, además, y que se puede convertir en algo que luego de verdad tenga una utilidad práctica, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a desarrollar un plan de empresa, ¿no? Pues oye, luego puedes aplicarlo sobre tu propio negocio, sobre tu propio estudio. Excelente, pues vamos a conocer la oficina. Venga. Esta es casi en la ladera del castillo, de un castillo. Y esta es casa de aluminio. Exacto.
Esta escultura está buenísima. Ah, está bueno. Esto es parte de la exposición. Pero está bien como un primer momento de remate. Bueno, pues este es el estudio. Tenemos un espacio central de trabajo en donde se desarrollan distintos proyectos y distintos procesos, ¿no? Y luego tenemos una serie de espacios compartimentados, estas cabinas acristaladas. Para nosotros es muy importante esta visual, ¿no? Para todos vernos en todo momento, ¿no? En donde bueno, pues, se organizan bueno, pues distintas tareas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la parte de comunicación. Al fondo tenemos la parte que se encarga de NIU, justamente, que estábamos viendo antes, y luego también tenemos, pues eso, parte de los proyectos en los que estamos trabajando. Para nosotros una parte muy importante del proceso es justamente este pensar con las manos, ¿no? Este trabajo de desarrollo de maquetas, y estos son algunos ejemplos. ¿Cómo nace un poco esta incursión con las curvas? Bueno, o sea, en realidad nosotros, como comentábamos antes, pues también nos nutrimos de referentes, y lo que buscamos es justamente también sacarle el mayor rendimiento a la arquitectura. Entonces, bueno, hemos llegado a unas conclusiones formales que nos han permitido experimentar en torno a esta geometría, ¿no? Y esta es una torre, ¿verdad? Sí, esta es la torre eólica. Es un proyecto que está ahora mismo en proceso de trabajo, de momento desde un punto de vista burocrático, justamente aquí en la Marina Real de Valencia, y es una torre que está pensada para producir energía eólica, ¿no? Entonces dentro, o sea, esta envolvente, aquí es opaca, ¿no? Pero es una envolvente, es una malla micro perforada, y dentro en las distintas plantas hay colocados molinos de eje vertical. Entonces estos molinos con la fuerza del viento, pues al girar producen energía, y esa energía podría abastecer, en este caso en concreto, al puerto de Valencia, ¿no? Que es además una de las cosas que la propia Unión Europea pues va a exigir para dentro de unos años, ¿no? ¿Cómo se logra esa conexión, verdad? En lugar de romper la caja de forma completamente ortogonal. Totalmente. ¿Verdad? Aquí queda una conexión mucho más rica. Pues arquitecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por compartirnos un poco sobre el March. ¿Cuáles son las redes sociales para poder tener más información sobre los programas de posgrado, de máster? Bueno, pues en este caso la red social más recurrente es la de Instagram, que es @marchvalencia. Luego también tenemos cuenta de Twitter, de Facebook, es decir, la página web, ¿no? marchvalencia.com. Bueno, la verdad es que está en diversas redes y medios, ¿no? Sigan las cuentas de Instagram de March, porque están subiendo constantemente los nuevos profesores, ¿verdad? De los nuevos programas. Exacto. Los nuevos viajes. Exacto. Entonces, sí, toda esa información para que ya vayan dando una idea. Todos los lugares que van a conocer, todos los arquitectos, todas las obras, en fin. Van a pasar una buena temporada aquí en Valencia y en Europa, porque los viajes son por todos lados, ¿verdad? Sí, o sea, dependiendo del programa tenemos más o menos viajes, pero bueno, el más completo, el Advance, incluye los viajes de los otros programas más 3 viajes más, ¿no? Entonces los alumnos viajan a Barcelona, viajan a Oporto y viajan a Milán, a la Feria de Milán, y además también viajan a la Bienal de Venecia, a Japón y a Finlandia o a Suiza, dependiendo del año. Son muchos viajes. Sí. Así que preparen las maletas. Pues arquitecto Pablo, de verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Gracias a ti. Y esperemos vernos muy pronto. Seguro que sí. Nos vamos, jóvenes. Vayan a seguir las redes sociales de March, de Fran Silvestre, del arquitecto Pablo también, como no. Y pues nada, encantado de estar acá en Valencia. Muchísimas gracias a todos por permitir hacer este video. Ustedes ya lo saben. Cota Paredes, adelante. Desde Valencia.